¿Cómo disfruto cada vez que traigo al canal este tipo de coches de la década del 2000? Coches que son totalmente distintos a lo que a día de hoy nos podemos encontrar en el mercado, coches con muchísima personalidad y sobre todo con motores de combustión, nada de las lavadoras que nos intentan vender a día de hoy. Pero es que además el coche que hoy os traigo es muy especial por muchos motivos. A pesar de que este Serie 3 tiene un aspecto muy deportivo, pero bajo su capó tiene un motor diésel. Y es que en la década del 2000, si querías vender coches en Europa, tenían que tener un motor diésel. Pero no es un motor diésel cualquiera, es un motor de 6 cilindros en línea y 3000 centímetros cúbicos. Esto es Top Drivers y hoy probamos el BMW 325d Cabrio de la generación E93. Esta quinta generación del Serie 3 salió al mercado en 2005, en carrocería berlina, y en 2006 y 2007 se fueron añadiendo las carrocerías coupé y cabrio. La gran novedad que presentó este cabrio es que tenía un techo duro retráctil, a diferencia de la anterior generación del Serie 3 Cabrio, el E46, que tenía un techo de lona. Por eso os decía al principio del vídeo que este coche es muy especial dentro de la gama de BMW. Otro detalle curioso, esta fue la última generación en la que la denominación Serie 3 aglutinaba las carrocerías coupé y cabrio, ya que en la siguiente generación la denominación Serie 3 solo se utilizó para la carrocería berlina y touring, mientras que el coupé y el cabrio pasaron a denominarse Serie 4. Pero como os digo, esta fue la última generación en la que la denominación Serie 3 se utilizaba para 4 carrocerías. Teníamos Serie 3 berlina, Serie 3 touring, Serie 3 coupé y Serie 3 cabrio, o lo que es lo mismo, E90, E91, E92 y E93. Este coche es de 2011, por lo tanto pertenece al restyling de esta generación del Serie 3 Cabrio. El restyling salió al mercado en 2010. Las dimensiones del Cabrio son diferentes al de la berlina, al E90. Este coche es más largo, pero en cambio es más estrecho que la berlina. En concreto, este coche mide 4,61 metros de largo por los 4,53 de la berlina, es bastante más largo. En cambio mide 1,78 metros de ancho por los 1,81 del berlina. Como os decía, este coche pertenece al restyling de esta generación y presenta algunas novedades y variaciones estéticas con respecto al modelo de 2007, como por ejemplo, tenemos un paragolpes ligeramente rediseñado con estos aletines en color gris. Los faros también estaban rediseñados, si os fijáis, la luz de carretera tiene tecnología de xenón, pero si os fijáis, cuando abrimos el coche tenemos las míticas luces diurnas con tecnología LED en forma de círculo en esta época en BMW. Preciosas. No sé si se verán con tanta luz del sol que tenemos, pero bueno, son preciosas. Un detalle, si queréis distinguir las versiones de 4 cilindros de las versiones de 6 cilindros de esta Serie 3 es muy sencillo, porque en las variantes de 6 cilindros la calandra ya venía cromada, mientras que en las versiones de 4 cilindros la calandra no es esta, no venía cromada. En el lateral tenemos llantas de 17 pulgadas, estas son las de serie que tenía este Serie 3, en igual medida. Delante y detrás tenemos neumáticos 225, 45, llanta 17. Y ahora en la parte trasera quiero que os fijéis que también tenemos unos faros rediseñados, aquí los tenéis, estos son los faros del restyling. Y otro detalle, en este 25D tenemos 2 salidas de escape en el mismo lado, en el lado izquierdo. Tan solo los maravillosos 335i y 335D tenían 2 salidas de escape, una a cada lado. Así podéis distinguir si veis un coche de esta generación con una salida de escape a cada lado, temedlo porque es un 335i o un 335D. Unos cuantos detalles de este techo duro retráctil antes de irnos a ver el interior del coche. Para empezar, este techo pesa 40 kilos más que el de un coupé. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente por todos los mecanismos que tiene para descapotarlo y capotarlo. El techo, por cierto, que es de acero. Tiempo que tarda en descapotarse, 22 segundos. Tiempo que tarda en capotarse, 23 segundos, un segundo más. No sé por qué, si vosotros lo sabéis, dejádmelo en los comentarios. El mecanismo es completamente eléctrico, no hay que hacer nada. Y por último, comentaros que para descapotarse este coche necesita estar completamente parado. Esto me ha llamado la atención porque hay muchos cabrios, la inmensa mayoría de cabrios con techo duro retráctil, en los que podemos descapotarlos hasta una cierta velocidad, 25 o 30 km por hora, pero en este caso del BMW tiene que estar el coche completamente parado para descapotarlo. Aunque ya se nota el paso del tiempo en el interior de este BMW Serie 3, pero os tengo que decir que me ha sorprendido el buen estado de forma en el que se encuentra. Bueno, fijaos que en la parte superior del salpicadero tenemos plástico mullido y de buena calidad, y además está completamente nuevo, no está ni
ni ha perdido el color, bueno, está perfecto. Y además, en la parte baja del salpicadero también, fijaos que se me hunde el dedo, tenemos plástico también mullido y de buena calidad, y además sigue estando en perfecto estado. Incluso esta inserción en símil de aluminio, que es evidentemente también plástico, se encuentra en buen estado. El cuero de la palanca de cambios, bueno, me ha sorprendido bastante, también el cuero del volante. Es una unidad que por lo menos en el interior se encuentra en muy buen estado. Además, esta unidad viene con el opcional de este cuero blanco, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, lo tenía que haber buscado, no lo recuerdo, y que se encuentra también en muy buen estado. Yo personalmente no soy muy partidario de este tipo de cueros porque hay que tenerlos muy limpios y cuidarlos mucho para que luzca, pero bueno, como os digo, en esta unidad luce bastante, no se encuentra rayado ni tiene síntomas de haber pasado el tiempo por él. Bueno, ¿cómo se arranca este Serie 3? Me trae muy buenos recuerdos porque, bueno, el sistema para arrancarlo es introducir aquí la llave hasta que hace ese clic. Posteriormente pisamos el embrague porque estamos conduciendo una versión manual y pulsamos este botón. Ya tenemos este Serie 3 arrancado. El cuadro de instrumentos en esta época en BMW es sencillamente perfecto porque es muy fácilmente legible y sobre todo tiene un aspecto que me trae muy buenos recuerdos y que me encanta. Todos los BMW en esta época, en la década del 2000, tenían esta agujita que, si os fijáis, marca del 0 al 20. Esto es el consumo en tiempo real del coche y en función de que vayamos acelerando, esta aguja va subiendo y nos marca el consumo en tiempo real. Las revoluciones se leen de una forma muy clara, también la velocidad. Tenemos aquí el nivel de combustible y esta pequeña pantallita en la que tenemos algunos datos como por ejemplo el consumo. Fijaos que el consumo que tenemos en este 25D es de 7,8 litros. Esto es consumo desde que salió de fábrica. Y aquí lo tenéis, 198.000 kilómetros que tiene esta unidad. Lo único que sinceramente me parece muy anticuado en este coche y no entiendo cómo BMW, en un coche que es de 2011, que no es tan antiguo, tenía esta política a la hora de fabricar el interior de sus modelos. Fijaos que no tenemos ningún tipo de pantalla, absolutamente nada, y es que en esta época BMW tenía dos sistemas multimedia. Teníamos el BMW Business, aquí lo tenéis, que es el que lleva esta unidad. Si tenemos el BMW Business, lo único que teníamos era pues una ranura para introducir CDs y nada más. Y si queríamos la pantalla, teníamos que ir por el opcional del BMW Navegación Profesional, que se llamaba, y ahí ya sí que incluía la pantalla multimedia. Esto a día de hoy se ve muy anticuado, pero es que incluso en esta época, en el año 2011, BMW, Mercedes, en cualquiera de sus modelos, sin ningún tipo de opcional, ya te incluían una pantalla básica. Luego podías pedir una pantalla de mayor tamaño, pero por lo menos tenían una pantalla básica. Y en cambio en BMW, si no pedías el opcional del navegador profesional, bueno, pues te quedabas con el interior sin pantalla. Aunque a mí siempre me ha parecido un sinsentido equipar un motor diésel en un coche de corte deportivo, pero como os decía al principio del vídeo, en la década del 2000 en Europa, si no tenías un motor diésel en tus coches, desde luego que no vendías uno. Con el restyling de este Serie 3 Cabrio, el motor 25D cambió por completo. Antes teníamos el motor M57, que desarrollaba 197 caballos, y ahora tenemos el motor, este es el motor N57 de 204 caballos. Aunque puede parecer poca potencia a día de hoy, pero en esta época utilizaban un motor de 6 cilindros en línea y 3.000 centímetros cúbicos para desarrollar esos 204 caballos. Además, este motor cuenta con inyección directa turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla esos 204 caballos y, ojo, 430 Nm de par desde 1.750 revoluciones por minuto. Prestaciones de este coche son siempre peores que en el coupé, a igualdad de motorización, porque este coche pesa 200 kilos más que el coupé. Tenemos una aceleración de 0 a 100 en 7,5 segundos y una velocidad máxima de 238 km por hora. El precio de este coche cuando salió al mercado era de 51.700 euros, no era un coche barato ni mucho menos, pero es que esta versión Cabrio, a igualdad de motorización, era 8.000 euros más cara que el coupé. A día de hoy en el mercado de segunda mano, como siempre os digo, bueno, el precio varía mucho en función de los kilómetros que tenga la unidad, del estado general en el que esté y del año de fabricación. Pero me ha sorprendido que este coche sigue estando bastante bien valorado en el mercado de segunda mano. Es prácticamente imposible encontrar en España un Serie 3 Cabrio de esta generación por debajo de 10.000 euros. Ya tiene que tener muchísimos kilómetros para estar por debajo de 10.000 euros, pero un 25D está en el entorno de los 16 a 18.000 euros en esa horquilla de precio. Esta unidad está a la venta, muy atentos, así que si estáis interesados en comprarla, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales. Precio, 14.500 euros con 198.000 kilómetros, todavía no ha llegado a los 200.000. Por ese precio es probablemente uno de los Serie 3 Cabrio más baratos de España. Y por último, antes de irnos a conducir este precioso Serie 3 Coupé,
Un consejo que os doy, si estáis pensando en comprar este coche para llevar ocasionalmente personas adultas en las plazas traseras, que sepáis que estas plazas son mucho más pequeñas que en la variante coupé. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque el respaldo de los asientos está colocado en una posición mucho más vertical que en la variante coupé para dejar más espacio al todo el mecanismo de la capota, e incluso el espacio para las piernas también es más pequeño, aunque, bueno, con ciertas dificultades, pero una persona adulta podría ir en estas plazas traseras. Como podéis ver, está homologado para 4 ocupantes y no para 5. Y estas plazas traseras, bueno, ni que decir tiene, que sí que son un poco más grandes que en un Porsche 900. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este BMW Serie 3 Cabrio. Y os tengo que decir que aunque yo no soy un gran fan de este tipo de coches, yo os lo he comentado muchas veces en los vídeos, a mí no me gustan los Cabrio porque al final son coches en los que se pierde mucha rigidez estructural y además se les añade peso con respecto a su variante coupé. Por lo tanto, bueno, a mí no me gustan este tipo de coches. Pero si tuviera que comprarme un Cabrio, desde luego que sería un Cabrio con techo duro, retráctil. ¿Por qué? Bueno, pues fijaos, ahora mismo estamos conduciendo a 70-80 km por hora y el aislamiento acústico de este coche es prácticamente el mismo que el de un BMW Serie 3 berlina o el de un BMW Serie 3 Cabrio. Hasta 110-120 km por hora el aislamiento acústico es prácticamente el mismo. Esto no ocurriría sin duda si estuviéramos conduciendo un Cabrio con techo de lona. Yo sin duda me compraría este coche. Estoy pensando también en los últimos Cabrio con techo duro retráctil que hemos probado en el canal, el Mercedes SLK de segunda generación, el Mercedes SL63 AMG, y me llama la atención que este coche está mejor insonorizado. Esta pieza del techo no tiene vibraciones, no nos llega ningún tipo de sonido al interior que nos haga pensar que estamos conduciendo un Cabrio. La verdad es que muy bien por la insonorización de este coche. Otro consejo sobre este coche: si estáis pensando entre comprar el E92 o el E93, es decir, el coupé o el Cabrio, que sepáis que las diferencias a la hora de conducirlo son sustanciales. ¿Por qué? Bueno, pues porque este coche pesa 200 kilos más que el coupé a igualdad de motorización. Y otro apunte más, y esto es algo que quizá me está sorprendiendo bastante y no me lo esperaba: la suspensión, la puesta a punto de este coche es claramente enfocada al confort. La suspensión es cómoda, es quizá un puntito blanda de los BMW que he probado últimamente con una suspensión más blanda. Es cierto que filtra muy bien todas las irregularidades del terreno, pero está claramente más enfocada al confort que la suspensión del Serie 3 Coupé, del E92. Así que ya sabéis, el Coupé más enfocado a la deportividad, una puesta a punto más deportiva, y este coche más enfocado al confort y a viajar con total comodidad. Sin duda la joya de la corona en cuanto a motorizaciones de esta generación del Serie 3 Cabrio fue el 35i, también el 35D, pero sobre todo el 35i, el maravilloso motor N54 de BMW. En el pre-restyling, en el post-restyling, cambió el motor en el 35i y le introdujeron el N55, pero la inmensa mayoría de ventas en nuestro país se las llevó evidentemente el 20D, el 20i y este 25D. Hay muchísimos 25D en el mercado de segunda mano en nuestro país. Este motor, bueno, evidentemente, lo primero, y que llama mucho la atención, suena a motor diésel y es evidente el sonido en el habitáculo, fijaos. Es evidente que estamos conduciendo un motor diésel. Evidentemente el sonido es más fino que el del 20D, es un motor más redondo, pero bueno, es un 6 cilindros en línea, pero diésel. ¿Me lo compraría o no me lo compraría? Yo este tipo de coches siempre los entiendo con un motor gasolina, pero sí que es cierto que si vais a hacer muchos kilómetros, bueno, el consumo es muy inferior el de las variantes diésel, ya lo habéis visto. 7,8 litros tiene este coche de consumo medio, 6,1 el que homologaba BMW, así que bueno, casi 2 litros más el consumo real que el consumo homologado. Pero aún así os tengo que decir que bueno, para 204 caballos es un consumo que está muy bien. Estoy riendo porque recuerdo algunos híbridos que he probado en el canal que tienen prácticamente este consumo, 7,8 litros, híbridos enchufables, que tanto nos quieren vender las marcas a día de hoy. Así que bueno, a mí me parece un consumo igualmente muy bueno para 204 caballos, 7,8 litros.
No esperéis unas prestaciones fulgurantes de este motor 25D porque no las tiene. Bueno, fijaos, vamos a bajar una marcha, vamos a pisar a fondo. No es un coche que te pegue al asiento, pero bueno, entre las 3.000 y las 4.500 revoluciones empuja bastante y al final es un coche que evidentemente gana velocidad con soltura, pero bueno, no esperéis que sea un coche que os pegue al asiento. Para eso tendréis que buscar un 30i o un 35i. Así como muchas veces os digo que los coches que estoy probando me dan la sensación de ser más rápidos de lo que declaran las marcas en la aceleración de 0 a 100, en este caso este 25D me da la sensación de ser incluso más lento de esos 7,5 segundos que declara BMW. Pero bueno, vamos a salir de dudas ahora mismo. Como no tenemos modos de conducción, engranamos primera. Vamos a ver si somos capaces de soltar el embrague con cierta soltura. 0 a 60, 4,21 y el 100 en 8,50. Ya os decía, me parece un coche un poco más lento de lo que declara BMW. Tres aspectos que me están gustando mucho de este coche a la hora de conducirlo. El primero, y como no en BMW, como no voy a ser de otra forma, la posición de conducción. El asiento se puede regular en una posición ultra baja. Vamos conduciendo, bueno, de una forma, yo diría que casi perfecta, como debería ser, con el volante en posición casi vertical. Bueno, la posición de conducción de este coche es perfecta. La dirección es una dirección que también me está gustando bastante porque es, fijaos, es bastante directa. Además, transmite más información que las direcciones actuales, aunque evidentemente es una dirección eléctrica, pero bueno, me está gustando bastante la dirección de este Serie 3. Y por último, la caja de cambios. Este coche tenía dos opciones: caja de cambios manual de 6 relaciones, esta que estamos conduciendo, y también tenía en opción una caja de cambios automática de 6 relaciones y convertidor de par. Una caja de cambios esta de 6 relaciones que todavía era bastante lenta al ser bastante antigua. Bueno, pues no era una caja de cambios que se pudiera comparar con esta manual, que funciona a las mil maravillas y además tiene unos recorridos bastante cortos, un tacto bastante deportivo. No os voy a decir que es tan buena, evidentemente, como la de Honda o la de Mazda, pero es una caja de cambios manual que a mí me está gustando bastante y que desde luego que transmite un tacto más deportivo en esta época que si buscáis este coche con cambio automático. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de este 325D Cabrio. ¿Qué os ha parecido este coche? A mí sinceramente me ha encantado, porque como os decía al principio del vídeo, este coche es un coche que transmite personalidad, que tiene, bueno, un tacto deportivo incluso, a pesar de tener un motor diésel que sinceramente muy pocas marcas son capaces de ofrecer, como sí que lo hace BMW. ¿Vosotros qué os compraríais? ¿El Coupé, el Cabrio? ¿Os lo compraríais diésel, gasolina? Dejádmelo en los comentarios y os leo. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.